Ingeniera, muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Yucaya, Alex y Caguana María. Nosotros hemos elegido una base de datos del clima. Para ello vamos a dar a conocer una breve explicación qué es el clima. El clima es el estado más frecuente de la atmósfera de un lugar de la superficie terrestre, es decir, una descripción estadística de las condiciones meteorológicas más frecuentes de una región en cierto periodo de tiempo. En un sentido amplio, el clima se refiere al estado del sistema climático como un todo, incluyendo sus variables y descripciones estadísticas. Número de variables de la base de datos. Contiene 3.322 líneas y 9 variables. En nuestra base de datos encontramos variables cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas, la humedad y temperatura. Cualitativas, el mes y el día. La base de datos del clima contiene las siguientes variables: el origen, año, mes, día, hora, que son unas variables que registran la fecha y hora que son recolectados nuestros datos. La temperatura. Temperatura medida en grados Fahrenheit. Punto de rocío. Temperatura medida en grados Fahrenheit, en la que dada la presión atmosférica y la humedad condensa el vapor de agua. La humedad es la humedad relativa. Dirección de viento. El viento es medida en grados. Velocidad del viento, medidas en millas por hora. Velocidad ráfaga. Velocidad a las ráfagas del viento medidas en millas por hora. Precipitación es la lluvia medida en pulgadas. Presión atmosférica es el nivel del mar medidas en milibares. Visibilidad medida en millas. Fecha y hora. La fecha y hora de registro de formación que nosotros hemos tomado la base de datos o la descripción de nuestros datos climatológicos que hemos recibido a partir de una experimentación. Elección de las variables de nuestra base de datos. La humedad. La humedad es la variable meteorológica bastante importante debido a que el vapor de agua siempre está presente en nuestro aire. La temperatura es algo fundamental en la meteorología. Es gracias a estos registros de la temperatura con los que se obtiene datos sobre el clima del planeta. El mes. El mes es una variable que nos ayuda a identificar las estaciones que son más afectadas según el clima. El día. Es una variable en la cual nos podemos guiar para la caracterización según las condiciones climatológicas que nos podemos encontrar según las estaciones que nos podemos encontrar. La pregunta que nos hemos planteado según nuestra base de datos es: si existe mayor temperatura en el clima, ¿la humedad aumenta o disminuye? Una vez que nosotros ya hayamos planteado nuestra pregunta, lo que procedemos a hacer es trabajar con nuestra base de datos. Para ello, nosotros procedemos a hacer la eliminación de los datos repetidos, ya que nuestra base contiene muchos datos que no nos sirven. En este caso lo hemos realizado con los comandos unique y nuestro nombre de nuestra variable, que sería temperatura. Para nosotros poder proceder a obtener datos solo relacionados de la temperatura, pero datos que no estén repetidos. De igual manera utilizamos unique para la humedad. Así llamamos con nuestro comando humedad unique nuestros nuevos datos, que se nos genera unas nuevas tablas para nosotros poder trabajar con nuestras dos variables. Nuestra pregunta planteada es si existe mayor temperatura en el clima, la humedad aumenta o disminuye. Para esto hicimos una curva de ajustes y gráficos de dispersión, en el cual utilizamos el comando JSmooth, curvas de ajuste y gráficos de dispersión. Esta vez utilizaremos el comando JSmooth para dar una mejor visualización de los datos con una curva de color. Sabemos que la temperatura define la presión de saturación de agua. Para eso nosotros hicimos una gráfica de dispersión utilizando el comando smooth, como podemos ver en el gráfico. Observación. La humedad relativa depende de la temperatura y la presión del sistema de interés. La misma cantidad de vapor de agua produce una mayor humedad relativa en el aire frío que en el caliente. Para comparar valores de humedad medidos por múltiples equipamientos en un mismo ambiente, es fundamental que todos estén sometidos exactamente a la misma temperatura, como podemos ver en el gráfico. Condición difícil de ser obtenida en ambientes comunes, como en nosotros, que al tener dos estaciones al año, nuestra temperatura se podría decir que es prácticamente casi al mismo tiempo igual, pero se obtiene el siguiente gráfico. Otro ejemplo podría ser con el variable punto rocío,
El punto rocío es la temperatura a la cual se debe enfriar el aire para que el vapor de agua se condense en rocío o escarcha. A cualquier temperatura hay una cantidad máxima de vapor de agua que se puede contener el aire. Esta cantidad máxima se llama presión de saturación de agua y como podemos ver en el gráfico necesitamos ciertos grados para que alcanzar este proceso y por eso en la gráfica nos da casi constante el gráfico. Para mejorar la visualización del anterior gráfico podemos separarlos en cada grupo. Como ya les dije, en el Ecuador solo hay dos estaciones definidas, húmeda o invierno y seca o verano. La duración de las estaciones varía regionalmente. En la región costa la época lluviosa inicia en diciembre y dura hasta mayo. La época seca tiene lugar entre junio y noviembre. Y para eso nos sirvió mucho este gráfico. Para ver en cada mes, podemos ver en cada mes, podemos decir que de invierno pasa a seco y la temperatura varía. Y esto nos da un mejor entendimiento de temperatura y humedad que alcanzan ciertos valores dependiendo de las estaciones que pasan durante los meses. Conclusiones. La variable temperatura con los puntos pequeños de color negro determinan que su temperatura varía según el mes. La temperatura en los primeros meses, enero a marzo, se puede reflejar en un aumento de temperatura entre 12 a 25 grados Fahrenheit. La temperatura dependerá de los cambios climáticos durante los 12 meses y de sus respectivas estaciones, como ya dijimos en los siguientes gráficos explicados. Variable de humedad. La humedad dependerá de la temperatura según su variación que transcurre durante los 12 meses. Esta determina el aumento o disminución de la humedad. La humedad relativa toma en cuenta estos factores y ofrece una lectura de humedad que refleja la cantidad de vapor de agua en el aire como un porcentaje de su temperatura que varía relativamente según sus cambios climáticos en sus estaciones correspondientes, como pudimos ver en los gráficos explicados.